1, 3, 2, 4, 2, 3, 1, 2, 4. Con todos ustedes, el bucle lo poético con el negro de Bañolas. Porque hablo de una persona que otras personas denigraron, creo que tengo que quitarme la máscara y dejarme de tonterías de ocultarme, porque es algo serio lo que estamos haciendo aquí. Yo soy aquel negrito de la... Y lo que hacen estos caballeros franceses es coger el cadáver de un soldado muerto en un desierto, se lo llevan a Ciudad del Cabo y allí convierten su columna vertebral en alambre, los ojos en cristal, embetunan el cuerpo, le ponen serrín, le ponen un taparrabos, le otorgan un penacho para que quede más pintoresco. Embarcándome en la despensa del paquebote. Lucullus, Astrolabe, Gelée, Favorit, con ranas, cráneos, avestruces, leones, plantas, crustáceos, reptiles, otentotes, bosquimanos y yo, el Bechuana, yendo del origen al viejo mundo, bordeando colonias e iberias para alcanzar luces lutécicas, desembarcar y ser expuesto en el salón de un varón, donde levitas burguesas hexagonales aplaudían la entereza de mi ficción. Y el pobre negro pena 30 años más en la Plaza Real, donde ahora también vais a tomar copas, al taxidermista. Está allí, observa otra vez la vida pasar y desea que llegue un comprador, pero no, nada. Su destino está íntimamente ligado al monstruo de Bañolas, al falso émulo del lago Ness. Decore su hogar con insectos y nutrias. Deje que Verne escriba sobre el salvaje. Proponga a Gambó borracho la aventura de emularlo. Al final, un catalán aficionado a los dardos se llevará la palma durmiendo en hoteles de España y América, cuando en Orsay aún no es tiempo de arte y el reloj aguarda Barcelona para fomentar el negocio ornando al rey francés con monedas a incrementar en el Principado ensanchado en su barriga por lo universal del 88. Tendrá que llegar unas Olimpiadas para que alguien piense que realmente tener a un hombre disecado en una población de mierda con pocos habitantes y muchos inmigrantes antes que Barcelona es un inconveniente y una especie de derrota para la moral humana. Lafayette bayoneteando alemanes, Josephine Baker en el Folies Bergère, Jesse Owens humillando oros a Hitler, señoritas escarlatas, Sam en Normandía, Rosa Parks, Little Rock, Ray Charles, Bikila descalzo, independencias perfumadas, marchas sobre Washington. Y ha pasado ya el siglo XX y de repente nos encontramos que estamos en Barcelona 92. Recordad un poco el proceso. Samaranch en Lausana, a partir de tantas amistades catalanas diciendo a la ville de Barcelona, oui. Después, ¿qué pasa? Llegan las Olimpiadas, nace una vía olímpica, se abre la ciudad al mar, pasamos de ser Barcelona BCN, empiezan a maltratarnos, todo sube, los turistas ganan la calle, pero mientras tanto, en ese julio del año 92, la ciudad se divertía y la ciudad estaba entusiasmada porque tenía algo que deseaba desde hace siglos: dejar de ser provinciana, ser considerada como una capital mundial. Aún lo pensamos y aún hacemos fórum de las torturas, intentamos crear absurdidades cósmicas que en realidad solo importan aquí. Su Averno quería comandancias mafiosas en sedes suizas, Babilonias olímpicas, 5 aros para desentumecer grisicitudes, cantar himnos hipotecarios, sentar bases para el eslogan y poner guapa la puta que con tanto fornicio destierra ciudadanos. Urquinaona. No fumis al metro, no vayis a las vías, al metro tot està prohibit. Ya sé que es triste pedir, pero más triste es robar. Tú eres Cristina. Tú eres Cristina. Tú eres Cristina. Tú eres Cristina. ¡Tú eres Cristina! Esta es la gran pregunta. ¿Cómo que cuando éramos pequeños había más monjas que negros? Quiere un gato chino, pero para tenerlo nos tendrá que decir cuál fue la primera ocasión en la que vio un negro. Adelante. La primera vez que vi un negro
Fue en un camping de Palamós. Me acuerdo que tenía 10 años así y entonces iba con mi padre y me acordé de una frase que decía Chiquito de la Calzada. Entonces iba con mi padre y dije, papá, papá, negro. Pues tienes muy bien, tienes un mono del Barça, un aplauso para Dani. Number 9, number 9, number 9, number 9.